Hermanos, me alegra saludarlos. Espero que estén muy bien allá en sus casas, ustedes y sus familias. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses 2, del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orarle al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos contigo, Dios, por tanta bondad, por tanta misericordia, bendito Señor. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, bendito Dios, y venimos ante ti con un corazón humilde, Señor, con un corazón humillado, Padre, y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado no desprecia, Señor. Por eso, Señor, te pedimos perdón, porque contra ti, solo contra ti, Señor, hemos pecado contra nuestro prójimo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Padre, trayendo a esta hora, Señor, a nuestra mente aquellos pecados ocultos, Señor, para que sea el tiempo, Señor, de confesarlos y de ponernos a cuentas contigo, Señor, y con nuestro prójimo. Padre, a esta hora también, Señor, entregamos la alabanza y la adoración, Señor. Permítenos cantarte con sabiduría, con reverencia, Señor. Permítenos cantarte, Señor, sin distracciones, bendito Dios, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor, esta alabanza, Señor, que seas tú el único exaltado y glorificado, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu camino.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán, me guiarás. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Con tu poder y brazo fuerte les libraste. El mar se abrió y el pueblo en seco caminó. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy tu hijo declarándote Señor. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Con tu poder los muros derribaste. Elías oró y fuego del cielo descendió. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Yo soy tu hijo declarándote Señor. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Castillo fuerte, mi libertador. Castillo fuerte, mi libertador. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, nuestro único Dios, que inclina su oído y que escucha nuestro clamor, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, por las peticiones, Señor, que tienen mis hermanos, Señor, que han traído esta noche delante de ti, Padre. Y pedimos, Señor, por conversión de nuestras familias, Señor, de nuestros amigos, Señor, de nuestros vecinos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú les des fe para arrepentimiento, Señor, y que nos ayudes a nosotros a seguir orando por ellos, Señor, a seguir intercediendo por sus vidas, Señor, para que se conviertan a ti, oh Dios. Te pedimos, Señor, por salud. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque has traído sanidad, Señor, a los cuerpos. Bendito Dios, Señor, en estos días, Señor, que han habido hermanos enfermos con quebrantos de salud, Señor. Gracias que has permitido su recuperación, bendito Dios.
Y te pido por aquellos que aún, Señor, continúan convalecientes, Señor. Te pido, Padre, para que traiga, Señor, la sanidad en sus cuerpos, si tú quieres y si es tu voluntad, Señor. Mientras tanto, Señor, ayúdales a ellos a continuar confiando en ti, Señor, esperando en ti, Señor. Te pido, Padre, por la familia, Señor, por la vida espiritual, la fortaleza espiritual, Señor, en estos tiempos, Señor, en estos tiempos en que necesitamos, Señor, ser fortalecidos por ti, Señor. Necesitamos, Padre, que nuestra vida espiritual crezca, Señor, que tú traigas, Señor, a nuestra vida, Padre, tu palabra, Señor, que es la que nos conforta, la que nos ayuda, Señor, la que nos alienta a continuar, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido, Señor, por el empleo y la situación económica, Señor. Padre, en este momento hay familias, Señor, que los miembros de sus familias han perdido los empleos, Señor. Han tenido que cerrar sus negocios, Señor, por la situación que vivimos, Padre. Pero te doy gracias, Señor, porque has sido absolutamente bondadoso, Señor. Has sido un Dios misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por el sustento que has traído a las familias, Señor. Gracias, Señor, por aquellas personas que aún, Señor, conservamos el empleo, Señor. Gracias porque hasta hoy, Señor, hemos podido, Señor, tener nuestros empleos, Señor. Gracias a ti, bendito Dios. Señor, te pido también, vengo delante de ti, Señor, y te pido por la petición personal, peticiones de mis hermanos, Señor, cada uno de ellos, Señor, los que tienen sus peticiones, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándoles, bendito Dios, y que tú eres el que conoce la petición de cada uno de ellos, Señor. Padre, tú conoces sus necesidades, sus aflicciones, Señor. Tú conoces, Señor, cada situación, Señor, de cada uno, Padre. Por eso te pido que seas tú, Señor, a esta hora, Padre, ayudándoles, Señor, confortando sus vidas, Señor, ayudándoles a depender de ti, Señor, a confiar en ti, Señor. Gracias, Señor. Vengo a ti, Señor, en acción de gracias, Padre, agradecida contigo, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia. Gracias porque hasta aquí, Señor, has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestras familias, Señor, has cuidado, Señor, de las familias de mis hermanos, Señor, has cuidado de nuestros amigos, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu soberanía, Padre. Señor, te pido por mi ciudad, Señor, y por nuestra nación, Padre, para que busquen personas, Señor, maestros, para que a su lado, Señor, coloques personas que hablen de tu evangelio, Señor, que les hablen la verdad de tu palabra, Señor, para que no sean confundidos, Señor, con un falso evangelio, Señor, con una falsa doctrina, Padre. Y leo en el 2 de Timoteo 4:3, donde dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que nos permites venir ante ti, traer nuestras peticiones, Señor, y estar absolutamente confiados en un Dios tan grande como tú, que nos escucha, Señor, que escuchas, que inclinas tu oído, Señor, para escuchar nuestra petición. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17, 5 y 6. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico: sábado 7:30 p.m., domingo 10 a.m. Serán de forma virtual por nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 22 de mayo tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 p.m. por el canal de YouTube. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: miércoles a las 5 p.m., sábados 5 p.m., domingo 2 p.m. Deuteronomio 6, del 1 al 3. Escuela para matrimonios. Mañana jueves 21 de mayo tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 p.m. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 0022 80 84 671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos
por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Hermanos, bendiciones, me place saludarles. Mi nombre es Wilson Angarita. En esta hora deseo hacerles la invitación para la Escuela de Crecimiento y Formación, la cual el Señor Dios nos ha dado a nuestra hermana Nancy Ciro, mi esposa, y a un grupo de colaboradores que con mucha dedicación estudian la palabra de Dios para transmitir una enseñanza. La Escuela de Crecimiento y Formación es necesaria en nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa para poder servir a Dios con dignidad y con conocimiento, con una preparación, con un orden. ¿De qué trata la Escuela de Crecimiento y Formación? En Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se trata de crecer para la gloria y para el servicio de Dios. Yo lo invito, mi hermano, que se inscriba para que juntos sigamos creciendo y poniendo a disposición el tiempo que nos da para su gloria, para servirle a Él. En esta Escuela de Crecimiento y Formación veremos 8 bases fundamentales para nuestra vida cristiana. Se trata de el pecado, la redención, la cruz, el Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia, la oración y la mayordomía. Es bueno ampliar estos temas. Usted y yo hemos escuchado y hemos hablado sobre el pecado, la redención, la cruz, todas estas bases que acabo de mencionar. Pero en la escuela vamos a profundizar cada una especial y específicamente. Adicional a esto, estudiaremos también las 5 solas, 5 puntos muy bonitos y muy necesarios. Y también estudiaremos los medios de gracia, lo que Dios ha dejado para nuestra vida, para nuestro fortalecimiento, nuestro crecimiento y nuestra consolación. Entonces yo lo invito, mi hermano, que se inscriba y por este medio también le estaremos enviando las clases y le estaremos enviando formularios para que usted responda a unas preguntas, a unos talleres, a unas tareas que se le han de entregar después de recibir la clase, para que juntos sirvamos al Señor, para que juntos crezcamos y para que juntos nos gocemos. Le dejo esta cordial invitación, mi hermano, de este servidor, de nuestra hermana y mi esposa Nancy Ciro y el grupo de colaboradores que Dios ha puesto a nuestro lado. Bendiciones en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, del 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado,
Al volver de él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que nos permites hoy, Señor, venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todas estas dificultades que estamos pasando, Señor, tú nos preparas todo, Padre, para que en una noche como hoy podamos escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias. Padre, gracias por nuestro predicador, Señor. Gracias por la enseñanza que traes hoy para mi vida a través de nuestro pastor. Te pido que bendiga su vida, que sea tu Espíritu Santo llenándole, Señor, de sabiduría, Señor, de tu palabra, Señor. Y permítenos a nosotros, Señor, escucharte, Padre, con amor, escuchar tu palabra, Señor, y poderla escuchar y poderla obedecer. Gracias, Padre, por la palabra que traes hoy para nuestra vida, que siempre nos conforta, Señor, que siempre nos alienta, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te doy a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos de regreso a las Escrituras. Cuando estamos de regreso a las Escrituras, estamos a punto de llenar nuestra vida de gozo. Porque las noticias, las buenas noticias de Jesús traen gozo a nuestro corazón. Y en esta nuestra tercera lectura, en Lucas 17, 1 al 10, abordando la serie. Ya usted sabe cuál es la serie, tomado del versículo de Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos cuando vengan los tropiezos. Jesús dice, siempre van a haber tropiezos. Y la palabra que utiliza en el 17:1 es: imposible es que no vengan. Si usted está ahí en el texto, ve que en la versión Reina Valera hay 3 bloques. Pero esos 3 bloques nos están hablando acerca de lo mismo. Mirad por vosotros mismos cuando vengan los tropiezos. Leemos 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos. Subrayamos, sus discípulos. ¿Qué les dijo? Imposible es que no vengan tropiezos. Es inevitable. Mas hay de aquel por quien vienen. 2. Mejor, por quien vienen los tropiezos, le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Viene el verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Cuando oyeron esto, los apóstoles
Note que el 17:1 dijo Jesús a sus discípulos, y ahora en el texto de Lucas, en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Esa es la súplica de ellos. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Versículo 7, y empieza la pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, verso 8, preparadme la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. En estos días hablamos de que debemos de mirar por nosotros mismos cuando vengan los tropiezos, pero Jesús dijo que van a venir, que es imposible que no vengan. Y el versículo 1 al 4 dijimos que esa es la ocasión, 1, para colocar a la persona que está haciendo de tropiezo en las manos de Jesús. 2, reprenderle, o sea, ganárnoslo para el Señor. Y 3, perdonarle. El versículo 5 surge algo que podríamos decir que es muy lógico en la conversación, porque el texto dice que los apóstoles le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Eso que acabas de decir, lo vamos a hacer. Solo necesitamos que nos aumentes la fe. Y he colocado como ese puntico, versículos 5 y versículo 6, la justificación nuestra para no mirar por nosotros mismos cuando vienen los tropiezos. Ve que ellos no dijeron rotundamente: no lo haremos, no aceptamos esa opción 1, no aceptamos la opción 2, no aceptamos la opción 3, sino dijeron: aumentanos la fe, dándonos a entender es: nosotros sí lo vamos a hacer, pero nosotros no lo podemos hacer. ¿Cuándo lo haríamos? Pues Señor, lo haríamos si nos aumentas la fe. Si usted toma en cuenta esta justificación, suena muy elegante, pero cualquier justificación que usted y yo tengamos cuando vienen los tropiezos, para no colocar el asunto en las manos de Jesús, cualquier justificación para no reprender al hermano, o sea, restaurarlo con el Señor, y cualquier justificación para no perdonar, aunque uno pueda creer que tiene la justificación, el texto muestra que ellos con mucho cuidado y con mucha elegancia dijeron: claro, lo haríamos, pero lo haríamos sí, siempre es el condicional. Señor, yo te obedecería sí. Y aquí en el verso
de Lucas 17 es: aumentanos la fe. ¿Ve la implicación? Lo que está escondido en esa solicitud, en ese pedido, en esa súplica. Si Jesús, hablando de un supuesto, no les aumentara la fe, ellos estarían diciendo: Señor, claro que lo haríamos, pero usted no nos ha aumentado la fe. Entonces al final la culpa no es mía, sino que la culpa es del Señor, que no me aumentó la fe. Ellos en el texto, según la Nueva Traducción Viviente, están diciendo es: Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Sí, eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Señor, ¿cómo hacemos para hacer algo así? Y para hacer algo así se requiere mucha fe. Esa es la opinión de los apóstoles. Esa es la opinión de los discípulos. Esa es la opinión de nosotros. Es que, Señor, nosotros te haríamos caso y siempre estamos condicionando al Señor. Jesús va a responder, pero recuerde que Jesús conoce el corazón. El hombre puede hablar y hablar, pero Jesús conoce el corazón. Y la respuesta del versículo 6 debió a ellos, cuando escucharon la respuesta del verso 6, ellos debieron de haber quedado muy preocupados, porque ellos están diciendo en el versículo 5: aumentanos la fe. En otras maneras, tenemos fe, pero necesitamos un poquitico más, o un poquitico mucho, pero necesitamos un poco. Pero es claro que tenemos fe. Y el Señor les dice a ellos en el versículo 6: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea que no tenían esa fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes harían algo extraordinario. Y ustedes le dirían al sicómoro, es un árbol que tiene unas raíces extendidas, muy difícil de desarraigar. Ustedes le dirían a este sicómoro: si tuvieran tan siquiera su fe como un grano de mostaza, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Con un lapicero he colocado en mi palma de la mano lo que podría ser más o menos un grano de mostaza. Claro que lo he hecho muy grande, sería así. Y Jesús les está diciendo: si tuvieran, o sea, que no lo tienen. Yo me imagino ellos diciendo: ay, Señor, si ve que nosotros no somos capaces, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y nos acaba de decir que no tenemos fe como un grano de mostaza, entonces, Señor, ahí está la justificación. Lo vamos a hacer, sí, pero cuando nos aumentes la fe. Creo que cuando Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, hasta ahí, ellos ya estarían en su corazón diciendo: ve, Señor, es que nosotros tenemos la razón. Es que eso no es tan fácil, que una persona sea tropiezo en la vida de uno y... no, fácil, lo coloco en las manos de Jesús. Fácil, le restauro, reprenderle, que ya lo hemos enseñado, y perdonar. Fácil, Señor. Pero eso no es así, Señor. Por eso la respuesta que Jesús les da: si tuvieras fe como un grano de mostaza, si lo hacemos como en cámara lenta, el corazón que es tan rápido, y Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza,
yo sí no, yo pues, no, yo sí la tengo, yo sí tengo fe. Pero Jesús les dice, si tuvieras, y a la vez Jesús les está diciendo a ellos, si ustedes tan siquiera tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea que no tenían ni fe como un grano de mostaza. Cuando ellos dijeron aumentanos la fe, Jesús les dijo, es que el tamaño de la fe de ustedes es inferior. Ahora, quiero que le pidamos al Espíritu Santo por lo que te voy a decir, porque es supremamente delicado lo que voy a decir. Es que Jesús les está diciendo a ellos, ustedes me están pidiendo que les aumente la fe para obedecerme, pero les quiero decir que la que tienen le es suficiente para colocar al que es de tropiezo en las manos de Dios. Mire, la fe de ustedes es mucho más pequeña que un grano de mostaza y les alcanza, qué belleza, ¿no? Les alcanza para reprender y les alcanza para perdonar. Por eso ellos se están justificando que necesitan fe y Jesús les dice la que tienen, que es inferior a un grano de mostaza. Esa fe es suficiente para que ustedes tengan a bien lo que acabo de enseñar del versículo 1 al versículo 4. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hermano, hay que hacer, de acuerdo al texto, unas aclaraciones. Y es que ellos que pidieron. Hemos oído canciones o coros sobre el grano de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña. No, ellos no están pidiendo fe para mover montañas. Ellos están pidiendo fe para colocar al que es tropiezo en las manos de Dios. Repítalo, diga cuál es el segundo. Empieza por R. ¿Y cuál es el tercero? Perdonar. Hemos tomado a veces el texto y lo colocamos en otra parte. Eso se llama, dentro de los círculos teológicos, se llama una interpretación fragmentaria. Uno coge un texto y lo pone aquí, como si al ponerlo aquí está diciendo lo mismo de este lugar, y hay siempre que tener en cuenta el contexto. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Que se aumente la fe. ¿Para qué? Para hacer lo que Jesús les acaba de decir que deben de hacer. No es fe para mover montañas. Las escrituras incluso no registran ningún hombre que haya dicho montaña, no, o árbol, desarráigate y échate en el mar. Por eso aquí, como lo entienden los discípulos, es aumentanos la fe para hacer lo que tú nos has dicho que hagamos. Y Jesús acaba de responder en el versículo 6 que ellos no necesitan que se le aumente la fe, que tal como están ahora
el haber creído en Jesús, en seguir a Jesús, ya ellos estaban capacitados por Jesús para que ellos, cuando vengan los tropiezos, hicieran lo que Jesús les acaba de decir. Porque muchas veces, y entre comillas, muy espiritualmente decimos: sí, pastor, yo lo voy a hacer, sí, hermano, yo lo voy a hacer, pero ¿qué debo hacer? Y alguien le dice: hermano, necesitas 15 días de oración y de ayuno. Una vez, en el ministerio, una señora me contó que tenía una dificultad siendo de nuestra congregación, pero se fue y averiguó con otro pastor y le contó la situación y le dijo: hermana, entra en 15 días de oración y de ayuno, y cuando terminen los 15 días de oración y ayuno vienes y yo te voy a decir cómo vas a ser libre. ¿Ve? ¿Ve usted cómo a veces al creyente, para obedecer, se le ponen unas normas como de logro? Pero Jesús está diciéndole a ellos: ustedes están pidiendo que les aumente la fe. Pero no se trata de que les aumente la fe. Tal como ustedes están, por haber creído en mí, ustedes están capacitados para vivir de la manera como les estoy enseñando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, no es que ellos necesitaban más fe, sino que ellos lo que requerían era determinar a hacer lo que Jesús les estaba diciendo. Qué interesante que la respuesta de Jesús tiene su ironía, una figura literaria. Es una manera de decirles: si es por la fe que ustedes van a obedecer, entonces ustedes no la tienen, porque ustedes están pidiendo que se les aumente, entonces no la tienen. Pero Jesús les está diciendo: aún la que tienen, que es menor que un grano de mostaza, le es suficiente para que cuando vengan los tropiezos, ustedes miren por sí mismos, se cuiden. ¡Qué maravilla la enseñanza de Jesús! ¿Sí? Es que hay creyentes, hay discípulos que no obedecen. Versículo 1 al 4 de Lucas 17, porque tienen una justificación, entre comillas, muy espiritual. De paso, es bueno recordar que Jesús aquí no está respondiéndole a ellos para que ellos se vuelvan super espirituales, sino que Jesús les está respondiendo a ellos para que se den cuenta que obedecer a lo que Jesús está diciendo es algo que ellos deben determinar hacerlo, obedecerlo. Digamos que alguien se acerca a usted y le dice: hay alguien que es un tropiezo para mi vida. Y de pronto la persona le dice a usted: hermano, yo no he alcanzado la madurez que se necesita. Y usted hasta de pronto justifica ese momento. Claro, hermano, yo voy a llegar allá, pero yo no tengo la madurez. La verdad es
que cuando hablamos de qué hacer, de cómo mirar por nosotros mismos, cuando vengan los tropiezos, usted tiene toda la capacidad de Jesús para hacerlo. No se necesita ser super maduro. No necesita ser super espiritual. Solamente se requiere que usted oiga a Jesús y le haga caso a Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Deje el juicio en mis manos. Restaure a la persona y perdónele las veces que le ofende. Qué interesante que Jesús, si usted mira bien el texto, no les aumentó la fe. ¿Sí oyó? Vuelvo a leerlo. Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Y en dónde dice que Él les aumentó la fe? Antes, ¿qué les dijo a ellos? Ustedes me están diciendo que necesitan mucha fe, que se les aumente. No necesito aumentárselas. Aún más, la fe que se requiere para eso es mucho menor que un grano de mostaza. ¿Ve la sabiduría de Jesús? Ahora, si yo dejo ahí, quedo como en el aire. Pero Jesús, de manera magistral, va a traer una historia que está en el versículo 7 al 10 y va a responder. Y del versículo 7 al 10, Jesús corrige la justificación de aquellos que, entre comillas, por justificaciones espirituales, dicen que no son capaces. Aquí está la historia y vamos a leerla en 17, 7 al 10. ¿De qué vamos a hablar? La justificación de los discípulos corregida. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿Está leyendo conmigo esa historia? Esta historia es la respuesta de Jesús para que ellos tengan en cuenta, cuando vengan los tropiezos, cómo mirar por sí mismo. La respuesta está en la historia. Leo el 8. Interésese en leer la historia. Lucas 17, 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Ahora Jesús, después de esa historia, le hace una aplicación a la historia. Y en la aplicación de la historia está encerrada, con la historia y la aplicación de la historia, la respuesta que ellos estaban esperando cuando preguntaron: aumentanos la fe. Y cuando Jesús respondió en el verso 6,
no les habló de aumentar la fe. Y la enseñanza para que ellos tengan en cuenta Lucas 17, 1 al 4 está en la historia. Y Jesús lo aplica en el verso 10 para decirle: lo que ustedes necesitan es oír esta historia. Y obviamente al oír la historia de Jesús, nace en nuestro corazón lo que Jesús quiere enseñarnos para que miremos por nosotros mismos cuando vengan los tropiezos. Verso 10. Lucas 17:10. Así también vosotros, ¿ven? Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, subraye, ahí está, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Casi que me le adelanto a la respuesta. Jesús, ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les está diciendo, les trae una historia, y en la historia les dice: es que ustedes deben de hacerlo porque a ustedes se les ha ordenado. Ellos pidieron que se aumentara la fe, y Jesús les está diciendo: es que ustedes lo que necesitan es tener en cuenta que se les está ordenando. Qué interesante esta historia. Jesús, hermano, conoce nuestro corazón y trae una historia para corregir varias cosas, pero específicamente para corregir ¿qué? Recuerde que colocamos un subtítulo: la justificación corregida. Para corregir esas justificaciones nuestras que el Señor sí lo haría, pero sí, y a veces lo hacemos muy espiritual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como Jesús a través de una historia responde. Responde para corregir. Y esto nos permite a nosotros, hermano, por la historia, corregir nuestras justificaciones para no tener en cuenta lo que Jesús ordena. También va a corregirnos que a veces nosotros consideramos que lo que Dios ordena es porque uno tiene que ser un superpoderoso. Y hacemos lo que dice Jesús es porque somos superpoderosos. Es porque tenemos mucha fe. Es porque yo soy capaz de llegar hasta allá. Pero escuche, mire cómo Dios conoce el corazón. Quiera el Señor que nos ayude en lo que voy a decirte, hermano. Supremamente importante es la petulancia, la presunción, que por obedecerle a Él tengo derechos. Vamos pues a la historia. ¿Qué historia? Esta historia es para corregir nuestra justificación, pero también esta historia va a corregir lo que es nuestra vanagloria cuando obedecemos. Incluso dentro de nuestro corazón pensamos que cuando obedecemos le estamos haciendo un bien a Jesús. Vea la historia. La historia. Voy a leer esta historia en una paráfrasis. Traje por aquí para hacer la lectura, y en días pasados le mencioné que lo tomo de una paráfrasis
Una paráfrasis es un pensamiento sobre el texto, que incluso usted puede hacer una paráfrasis, yo puedo hacer una paráfrasis. Pero voy a leerla porque cuando hablamos de paráfrasis no estamos refiriéndonos a un texto que se ciñe al original, en este caso al griego, sino que el autor de la paráfrasis nos lo dice como lo que es su pensamiento sobre la lectura. Lo más importante es el amor, que es la paráfrasis, que es editada por la Liga Bíblica y cuya editorial es la Biblia en el Mundo. Y voy a leer esa versión, esa paráfrasis. Recuerde, no es para doctrina. Lucas 17. Vea cómo dice la paráfrasis. Del versículo 7 al versículo 10. Solo escúchelo. Dice: cuando un siervo regresa de arar o de cuidar el ganado, no va y se sienta a comer. Primero, le prepara la comida al amo y después que éste termina de comer, se sienta y come. Y el amo no le da las gracias porque el siervo no ha hecho más que cumplir con su deber. Verso 10. De igual manera, si lo único que has hecho es cumplir con lo que te he ordenado, no te creas digno de elogio. Simplemente has cumplido con tu deber. Por eso esta historia, que no la hemos mirado todavía, corrige la justificación para no hacer las cosas que Él ha ordenado, pero también corrige la vanagloria, porque a veces obedecemos y esperamos que por esa obediencia se nos dé algo, como un mérito personal. Paráfrasis, Lucas 17, 7 al 10. Lo más importante es el amor. En esta historia es claro que hay un amo y un siervo. En los días de Jesús era muy común la esclavitud. Era, en términos culturales y en términos de gobierno, existía la esclavitud. Así que cuando Jesús nos cuenta, nos levanta esta historia, ellos tienen conocimiento de esta historia. Tal vez nosotros no la entendemos como ellos. Este siervo ha estado todo el día trabajando y cuidando y apacentando el ganado, ¿sí? Y viene bien cansado a la casa. Y cuando llega, él no se sirve a sí mismo. Él no tiene en cuenta lo que debería hacer es descansar y ponerse a comer. ¿Qué es lo primero que hace según esta historia? Prepara la comida del amo. Primero el amo y después él. ¿Ve la historia? Primero el amo y después de él. Recuerde que esta historia para ellos era muy sencillo entenderlo, no era ninguna cosa nueva, por supuesto. Después que
ha atendido a su amo, entonces ya saca el tiempo para él y se sienta a comer. Él no está mirando al amo, hey, ¿cuándo me vas a agradecer? Hey, ¿cuándo me vas a decir gracias? No. Él se sienta y come. El amo no le da las gracias, según como dice el texto. ¿Por qué el amo no le da las gracias? Porque dentro de la esclavitud o dentro de la relación amo-siervo, el siervo debe cumplir con su deber. ¿Qué tenía que hacer él? Lo primero era el amo y después él. Y cuando terminaba de atender al amo, ya entonces él se sentaba a comer y acababa de hacer lo que el amo le había dicho que hiciera cuando empezaron esa relación de amo y siervo. Ahí lo has entendido. Esa es la historia. Muy breve, pero así es la historia. Ahora Jesús en el verso 10 dice: de igual manera, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Qué es lo que ha ordenado Jesús, que es Dios? Es que el que está hablando es Dios. Hermano, hay gente que busca qué hacer cuando vienen los tropiezos. Y Jesús, que es Dios, dice, vea, haga esto y haga esto. Eso es lo que el Señor, amo, el Señor ha ordenado. Por eso el 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido, ¿qué? Ordenado. Todo. ¿Qué ha sido ordenado? Según el texto, lo que debemos de hacer cuando vienen los tropiezos. Y si no lo hacemos, lo que Jesús ha ordenado, nosotros estaríamos violando la orden del Señor. Entonces, usted dice, hermano, ¿cómo le parece que el Señor ha ordenado que cuando alguien sea tropiezo en mi vida, yo debo de poner eso en las manos, hermano? Y lo he hecho, hermano. Yo no metí mi mano en el asunto y he dejado todo en las manos de Jesús. Ay, hermano, y yo he hablado con él y le he reprendido y lo he ganado para Cristo. Y hermano, le he perdonado, hermano, le he perdonado. Usted y yo podríamos decir, este es un súper espiritual. Este hombre sí ha madurado. Pero Jesús no le diría eso. Jesús le diría, has hecho lo que precisamente te he dicho que hagas. Por eso cuando en el versículo 5 de Lucas 17, ellos dijeron, aumentanos la fe, Jesús les tenía guardada esta historia para decirle, no se trata en este momento de pedir que se te aumente la fe para obedecer. No, cuando son órdenes y no existe ninguna justificación para detener la orden. Jesús dice en el verso 10, mas vosotros cuando hayáis hecho
todo lo que os ha sido ordenado decir. Hemos hecho lo que tú nos has ordenado. Ahora, esta historia es: este siervo o esclavo ha cumplido con lo que se le ha ordenado. Así el siervo haya trabajado todo el día, no gana el derecho de comer antes que su Señor. Porque a veces nosotros nos atribuimos derechos. Señor, yo sí te voy a hacer caso en lo que has mandado, pero primero hay un derecho que yo tengo, y este siervo o esclavo, aunque ha trabajado todo el día en el campo, no gana el derecho de comer antes que su Señor. No hay ninguna justificación para lo que Jesús ha ordenado en cuanto al versículo 1 y 4. Hermano, es que lo que usted dice, que Jesús dice en el versículo 1 al 4, que yo coloque eso en las manos, que yo reprenda, que le restaure, que yo le perdone. Hermano, hermana, es que nos damos derechos. Y recuerde que en esta historia, en esta parábola, la verdad es que el siervo ha trabajado todo el día en el campo y no gana el derecho de comer antes que su Señor. No hay nada, absolutamente nada, que justifique el no aceptar lo que ha ordenado Jesús. Para el siervo, servir a su Señor está por encima de sí mismo y está por encima de sus propias cosas. Pero como estamos hablando de que imposible que no vengan los tropiezos y que miremos por nosotros mismos lo que nosotros debemos de hacer para cuidarnos, no hay ninguna justificación para que usted, cuando alguien le es tropiezo, usted use sus manos sucias. Usted luche y pelee con esa persona y le diga con altivez: no te perdono. El siervo, el discípulo, está obligado a servirle, a obedecer a lo que Jesús ha ordenado. ¿Por qué? Porque el amo tiene un siervo y el siervo tiene un amo, y el siervo le debe toda su vida al amo. El creyente le debe toda su vida a Jesús, porque Jesús ya le ha asignado. Por eso, cuando el creyente, el discípulo, ha hecho lo que se le ha mandado, solo ha cumplido lo que se le ha mandado. El siervo, en este caso, dice algo que corrige, y es el elogio. Es el elogio. Mire lo que dice el versículo, hermano, en la historia de Lucas 17:9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no, dijo Jesús. No lo elogió, no le dio las gracias por lo que hizo, porque era lo que debía hacer. Esta partecita aquí en nuestro contexto no lo entendemos, pero en la historia
historia, lo que Jesús está hablando aquí, no es que seamos groseros y que no digamos muchas gracias por el servicio. No, 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 no. Sino que en la historia, en la parábola, en los días de Jesús, Jesús no está anulando el ser agradecidos, sino que lo que Jesús está corrigiendo es hacer las cosas y de ahí entonces empezar a demandarle a Jesús por haberle obedecido. No es que Jesús está diciendo que no des gracias, sino que Jesús está anulando a quienes obedecen solo pensando que serán merecedores de. Por eso hemos de entender el contexto de Jesús en sus días. En el Imperio Romano había más de 70 millones de esclavos, era una superpoblación. Así que el esclavo, por hacer lo que le manda el amo, no le podía reclamar derechos. Por eso cuando dice siervos inútiles, pues obviamente que en nuestro contexto no lo entendemos. Pero siervos inútiles era entendible para ellos. Y lo explica porque los que obedecen no están haciendo otra cosa de más. Y a eso es lo que se refiere. El texto, cuando Jesús nos trae esta historia, Jesús, en su época existiendo la esclavitud, toma una historia de ellos para corregir a los que sienten que Dios les debe algo por estar haciendo algo para Él. Esta historia, como algo puntual, exige una renuncia radical a cualquier clase de justificación para cuando vengan los tropiezos. El objetivo de esta historia, hermano y hermana, es excluir cualquier tipo de justificación para no colocar el asunto en las manos del Señor, para no reprender y para no perdonar. Y como otro asunto puntual, ¿cuál es el primero? Es que Jesús exige una renuncia radical a cualquier clase de justificación. Y segundo, como un puntico ahí, finalizando, el objetivo de la historia, escríbalo, grábelo, llévelo a su corazón, consiste en excluir toda clase de expectativa de recompensa como premio al mérito. Hermano, todo su destino y todo su ser es de pura gracia. Usted no gana las bendiciones por obedecer, sino que usted disfruta de las bendiciones que el Señor te da en tu vida espiritual. Hay que obedecer porque Él manda hacerlo, pero no lo hacemos como una trampa, a ver qué me da por hacerle caso. Y por eso, hermano, está corrigiendo el engreimiento, la petulancia, la presunción, la vanagloria de que somos unos cristianos súper. No. Eso es lo que hay que hacer. Hermano, ¿qué hacer si vienen los tropiezos? Van a venir. Ahora ya lo entiendes. ¿Qué es lo que debes de hacer? Obedecer.
lo primero que tienes que hacer es mirar por tu propia vida. Usted es responsable. No hay ninguna justificación para que diga, Señor, es que hay muchos tropiezos y yo no pude seguir en la vida cristiana por los tropiezos. No hay ninguna justificación para eso. El hombre y la mujer, el discípulo, que no tiene en cuenta el colocar la persona que es tropiezo en las manos de Jesús y reprenderle, llevarlo a que se restaure con Jesús y a perdonarle, no está mirando por sí mismo. Al final es él que no está mirando por sí mismo. Si usted y yo no obedecemos, somos candidatos a que se nos ate una piedra de molino al cuello y se nos arroje al mar. Porque vivir para hacer tropiezo es mejor que, y Jesús lo dice en el versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Si usted no le hace caso a la orden de Jesús, si hacerlo sería un inútil, usted y yo seríamos menos que un inútil. ¿Y qué es ser menos que un inútil? Se lo dejo a su pensamiento, que es hasta muy creativo. Cuando vengan los tropiezos, o pueblo de Dios, o discípulos, no vuelvan atrás. No lo usen como algo para justificar la salida de los caminos del Señor. No se vuelva un crítico. Si usted es discípulo, usted y yo le hacemos caso a Jesús. Cuando vengan los tropiezos que van a venir, sea la ocasión para dejar el asunto en las manos de Jesús. Encomiéndese a Él. No tome venganza por sí mismo. Dele lugar al juicio de Dios. 2. Es la ocasión para llevar a la persona a que restaure su relación con Jesús. Y 3. Y cuando vengan los tropiezos, hermano, es la ocasión para perdonar a la persona que ha sido tropiezo y perdonarle todas las veces que sean necesarias, perdonarle todas las veces que sean tropiezo en nuestra vida, perdonarle para siempre. Creo que podemos orar. Vamos a orar. Vamos a orar por lo que hemos oído. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Ore, oremos. Ore usted ahí donde está. Hágalo ahora usted mismo. Amado Dios, te doy muchas gracias, Señor, por la palabra que has traído hoy para mi vida, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza que nos has dado por medio de nuestro pastor, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra somos enseñados, edificados, Señor. Qué gran privilegio, Padre, ser enseñados por ti, Señor. Permite, Señor, que esta palabra traiga a nuestra vida crecimiento espiritual, fortaleza, aliento, que seamos, Señor, confortados con ella cada día, Señor. Que nos anime, Señor, a seguir confiados en un Dios tan grande como tú, Señor. Sea cual sea, Padre, la situación por la que pasemos, Señor. Señor, gracias por lo que tú vienes enseñándonos, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dicho que es imposible que vengan los tropiezos a nuestra vida, Señor. Y que sea esta la ocasión, bendito Dios, de poner en tus manos, Señor,
aquella persona con la que estemos teniendo algún tropiezo, Señor, alguna diferencia, alguna dificultad, bendito Dios. Que no hagamos justicia, Señor, por nuestras propias manos, Señor, sino que la entreguemos en las manos de nuestro Señor. Que sea esta la ocasión, Señor, de restaurarle, Señor, de ganar esa persona para Cristo. Que sea esta la ocasión, Señor, de perdonarle, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, la debemos perdonar? Las que sean necesarias, Señor. Danos un corazón perdonador, Señor, que podamos perdonar siempre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que siempre nos está enseñando y que es para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les deseo una feliz noche y un feliz resto de semana. Muchas bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.